quisimos darle a este espacio, darle carácter internacional y aprovechar también la coyuntura que une esta feria, que es la entrega del Premio Rómulo Gallego para nuestra ya querida y leída Perla Suez, que nos acompaña hoy en el panel. Y fue un motivo que también nos permitió o favoreció este encuentro con la literatura infantil y juvenil de Venezuela y de la Argentina. Eso le da un carácter internacional a este encuentro, y más allá de la posibilidad que vamos a tener de escuchar cada uno de las personas que nos acompañan hoy, es también que ustedes puedan, desde cada una de las presentaciones, establecer también un diálogo con ese universo, ¿no? Con ese universo de los escritores, con ese universo de los promotores de lectura que también nos acompañan en estos 3 días. La fiesta se inicia así, y qué bueno que lo iniciemos, o que la fiesta también abra sus grandes eventos, fijando su atención en los niños y en los jóvenes, no solamente del país, sino del mundo, y en el trabajo que cada uno de ustedes hace para que esa población, esa humanidad, esa creciente, ¿no? Esa niñez, esa creciente que viene forjándose en el mundo, cada vez tenga más espacio y alternativas para seguir ampliando su dimensión del universo y del espíritu. Y creo que es un poco el reflejo de lo que vamos a tener durante estos 3 días. Pero como esto no es una ceremonia así como tétrica, yo creo que yo primero quiero vamos a darle un aplauso a esta delegación venezolana y argentina que nos acompaña hoy. El coloquio tiene un lema: niños lectores, niños creadores. Es nuestro tercer coloquio que hacemos como decía, en esta etapa de la FILBEN. En Venezuela se han realizado también encuentros sobre la literatura infantil. La misma compañera Laura Antillano, que nos acompaña hoy también en este panel, ha sido no solamente una impulsora, una promotora, sino también como el caballo de batalla en su encuentro, que ha realizado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha creatividad en nuestra querida Valencia, en el estado Carabobo. Pero también este espacio un poco es para que se encuentren esas experiencias. Durante estos 3 días vamos a realizar el coloquio, que hoy estamos comenzando un poco tarde, pero la intención era arrancar a las 9:30, pero como somos poco ingleses, estamos hoy planteándonos este momento. Nos van a acompañar el día de hoy, en la mañana de hoy, Perla Suez, Laura Antillano, Sergio Aguirre, Cosimo Mandrilo, Hugo Colmenares y Sole Robelles. La intención es que establezcamos un pequeño diálogo. Vamos a compartir unos textos que prepararon ellos para este encuentro, y lo que queremos es que también tengamos en algún momento la posibilidad de generar un pequeño intercambio. Perla Suez, que nos acompaña en este momento, voy a leer su reseña para que ella comience ese diálogo con nosotros. Perla Suez nació en Córdoba, Argentina, licenciada en Letras Modernas, becaria de los gobiernos de Francia y Canadá, fundadora y directora del CETLIT, Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil, y de la revista Piedra Libre. Dentro de su producción literaria destaca Memorias de Vladimir Dmitri, En la tormenta, las novelas Letargo, El arresto y Complot, que posteriormente conformaron la trilogía de Entre Ríos, La pasajera. Ha recibido la beca Guggenheim, el primer premio de novela Grinsand-Caibor, el primer premio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la mención especial del premio de literatura infantil José Martí. Y en varias oportunidades el premio de White Ravens. Sus libros se tradujeron al inglés, italiano, serbio, francés, griego, portugués y macedonio. Su novela Humo Rojo, del año 2012, recibió el Premio Nacional de Novela de Argentina, y El País del Diablo recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2018. En su libro
En 2018, su libro Espero fue seleccionado entre los mejores libros para niños del mundo por el Banco del Libro. En 2019 salió su nueva novela Furia de Invierno, publicada en Buenos Aires, y la edición especial de Memorias de Vladimir en la editorial Comunicarte, Córdoba. El País del Diablo fue traducido al inglés y publicado por la editorial White Pine Press en Estados Unidos, en Nueva York. Furia de Invierno fue finalista del premio Fundación Medif de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2020. Y en 2020 también fue merecedora del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por su novela El País del Diablo. Actualmente, Perla está trabajando en un fotolibro con textos y fotografías analógicas de su autoría, en otra novela, y nos acompaña en la mañana de hoy. Vamos a recibir a Perla con un aplauso. Bueno, voy a leer un tema que me preocupa mucho, que tiene que ver con nuestras infancias de nuestro continente latinoamericano. Antes de empezar a hablar de literatura para los más pequeños, quisiera que pensemos cuál es el rol que ocupa la infancia dentro del contexto que vivimos en nuestros países de América Latina. La modernidad se ocupó de construir un ideal de niño basado en la ilusión de su futuro, pero hoy vivimos en un tiempo de urgencias donde la violencia y la falta de políticas de protección y de cuidado hacia las infancias deja poco espacio para la ilusión. En América Latina, la mitad de los niños, niñas y jóvenes son pobres. Las estadísticas de abuso sexual infantil van en ascenso y los embarazos adolescentes aumentan. En vez de pensar cómo protegerlos de la miseria y de la violencia, se promueven castigos y sanciones a través de políticas que responden a un mundo al revés. Niños pobres, niños discapacitados, niños inmigrantes, esclavos laborales, negros, niños trans, drogadictos, niños, niñas son marginados y excluidos de la sociedad, pero al mismo tiempo conviven con todos nosotros. Los escritores intentamos narrar sobre el otro, tratando de despertar la alerta sobre lo terrible que está ocurriendo en nuestras sociedades. Como escritora, necesito hacer entrar en combustión las palabras y que liberen otra energía a través del papel. Es eso lo que me impulsa a escribir ficción. No el éxito o el brillo, sino el proceso obstinado para construir otras posibilidades, otros universos, pensando en los niños que no tienen las mismas oportunidades ni los mismos derechos que otros niños. Me pregunto, ¿qué lugar tienen dentro de la historia? Aquí, en este territorio de nuestra América Latina y en el marco de este coloquio, ¿cuál sería mi aporte como narradora en este contexto que existen seres humanos para la muerte? Quizás mi aporte desde la ficción, mi aporte humilde sea poder desde mi oficio acercarme a personajes niños y territorios marginados, expulsados y buscando un lugar donde habitar. Estoy en una búsqueda permanente de exploración y cada vez que me acomodo a un criterio, siento que trastabillo, porque la ficción es como un caballo desbocado, salvaje. Si se doma a la literatura, se desvanece. Me preocupan más los miedos de los adultos frente al universo de los niños que los miedos de los niños. Me refiero al miedo como la angustia que se siente ante un peligro real o imaginario. Mi propio miedo al momento de escribir tiene que ver con fracasar y no poder inquietar, porque prefiero arriesgar para no decir siempre lo mismo, transgredir para decir las cosas con otro nombre y encontrarme con un narrador que involucre al lector. Mi inquietud a la hora de abordar una problemática siempre se parece. ¿Cómo narrar para que el relato quede resonando en el lector y pueda interpelarlo?
Cuando pienso una historia, tanto para niños como para adultos, me preocupa no haber podido calar hondo y que el lenguaje llegue al hueso del lector. Estoy convencida de que los niños son lectores genuinos, cuando el texto les abre la puerta para entrar en ellos. La literatura no tiene obligaciones de hablar de ciertas problemáticas, como tampoco de no hablar de ellas. La cuestión sería qué es genuinamente interesante para un niño. ¿Cuál niño? ¿Y cuál es mi necesidad como escritora que me interpela para tratar ciertas problemáticas? ¿Acaso problemáticas como los abusos, las violaciones y toda otra forma de violencia no forman parte del universo de los niños? ¿Y qué pasa con la soledad y la tristeza y la indiferencia de la sociedad? Me sigo preguntando una y otra vez cómo continuar haciendo literatura para niños sin proyectar mis miedos, mis temores, mis prejuicios sobre una etapa de la vida que se nos escapa porque es una edad que ya no tenemos. Para dejarlos pensando y con hambre de lectura, quiero compartir un fragmento de la novela República Luminosa de Andrés Barba, que se las recomiendo, que me permite pensar y repensar el universo de los más pequeños y mostrarnos a nosotros mismos que seguimos desconociendo y subestimando su universo. La mirada sobre el Principito que plantea Andrés Barba muestra que es un mundo tan violento como el que nos toca vivir. Seguimos pensando en niños con bufanditas cimbreadas por el viento. Cito: recuerdo que en aquellas épocas, y supongo que porque el libro había aparecido en casa, empecé a leerle a la niña, El Principito, por las noches. Lo había leído en mi infancia con cierto interés, pero al leérselo a mi hija me empezó a producir un rechazo que me costaba trabajo explicarme. Al principio pensé que me irritaba su cursilería, toda aquella instancia solitaria del niño y su mundo, el planeta, la bufandita cimbreada por el viento, el zorro, la rosa, hasta que de pronto entendí que se trataba de un libro perfectamente maligno. Un lobo con 3 capas de piel de cordero. El Principito llega a un planeta en el que se encuentra con un zorro que le dice que no puede jugar porque aún no está domesticado. ¿Qué significa domesticar?, pregunta el Principito, y tras un par de evasivas, el zorro contesta que crear lazos. ¿Crear lazos?, replica el Principito, más asombrado todavía, y el zorro responde con una magnífica joya de la mala fe. Claro, todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños y no lo necesito y tú tampoco me necesitas, pero si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro. Fin de cita. Un par de páginas más adelante y frente a un campo de rosas, el Principito demuestra haber aprendido la lección del cínico. Cito: no sos de ningún modo parecida a mi rosa, no sos nada aún, nadie te ha domesticado y vos no has domesticado a nadie. Sos como era mi zorro, no era más que un zorro parecido a 100.000 otros, pero me hice amigo de él y ahora es único en el mundo. Fin de cita. Todavía hoy me hace estremecer la forma en que nuestra ingenuidad ante el comienzo de los altercados se parece a la que llevó a Saint-Exupéry a escribir esas cosas. Al igual que el Principito, también nosotros pensábamos que nuestro amor privado por nuestros hijos los transfiguraba, que incluso con los ojos vendados habíamos podido identificar sus voces entre miles de voces infantiles. Lo confirmaba tal vez el hecho inverso, el de que aquellos otros niños que iban ocupando poco a poco nuestras calles eran versiones más o menos indistinguibles del mismo niño o la misma niña, niños parecidos a otros 100.000 niños, dice Saint-Exupéry, a quienes no necesitábamos, que no nos necesitaban y a los que, por supuesto, había que domesticar.
Pero la realidad es insistente y ni siquiera así dejaban de ser niños. ¿Cómo se nos podía olvidar si era ahí precisamente donde empezaba el escándalo? Niños, y un buen día resultó que robaban. Parecían tan buenos, exclamaban algunos, pero tras ese grito había una ofensa personal. Cito, parecían tan buenos y nos han engañado, esos pequeños hipócritas. Fin de cita. Eran niños, sí, pero no como nuestros niños. La literatura para niños con la cual me inicié y la literatura para adultos con la cual continúo trabajando circulan en mi cabeza y en mi cuerpo entero como un río. Porque la ficción es un río y yo siento que estoy parada en un puente viéndola correr y a veces me detengo en una orilla y a veces en la otra. Cuando escribí Memorias de Vladimir, no pensaba si escribía para niños o para adultos, simplemente quería contar. Mi preocupación era entrar en los personajes, encontrarme con ellos, buscarlos, que no sean ni malos ni buenos, que sean ambivalentes y contradictorios. También eso lo fui profundizando con los otros libros que publiqué más adelante y a lo largo del tiempo, y sigo buscando. Pero, ¿qué lugar tiene la literatura para niños dentro de la literatura? Esa pregunta es muy compleja porque no todo lo que se publica y se escribe para niños tiene calidad literaria. Por eso digo que uno trabaja en la oscuridad, como diría David Grossman, pero cuando hay calidad literaria en un texto, la literatura es una sola. Pero como estamos en un mundo tan fragmentado y desigual, los narradores nos vamos fragmentando también. Si pensamos en el origen etimológico de la palabra fragmento, podemos decir que se trata de una palabra que deriva del latín, fragmentum, que puede traducirse como parte de algo. Eso es lo que podemos contar en el siglo XXI. Una pequeña partícula, un destello de lo que ocurre o creemos que está ocurriendo o ocurrirá en algún lugar o en un no lugar en el territorio de la lengua. A eso podemos aspirar, no porque no se haya hecho en otras literaturas, sino porque nuestra mirada contradictoria es propia de la violencia de nuestra época. Para que la literatura no sea el ratón de una pequeña fábula de Franz Kafka y no ocurra lo mismo que en la fábula Leo. Ay, dijo el ratón, el mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y por cierto que me alegraba ver esos muros a diestra y siniestra en la distancia, pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar. Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo, dijo el gato, y se lo comió. Fin de cita. Y para cerrar, y no quedar encerrados en la violencia que quedó atrapado el ratón de la fábula de Franz Kafka, voy a leerles, si hay tiempo, mi cuento, Un hombrecito de polvo, en esa búsqueda de la no violencia y de lo que dije. Muchas gracias. El hombrecito de polvo. Era un hombrecito de polvo que desde hacía tiempo admiraba todo lo malo que había a su alrededor. Sentía amor por la guerra y despreciaba a todos los que no pensaban como él, no vivían como él y no tenían su mismo color de piel. Estaba lleno de rencor y lo humano le era indiferente. Es que no tenía nada de corazón, nada de sangre, nada. Era vanidoso y su cabeza estaba llena de papel picado. Era amargo y su cara cenicienta se desteñía como la tinta con el limón. Tenía los puños diminutos y los usaba para atrapar saltamontes.
La casa de piedra en la que vivía quedaba muy cerca de una montaña donde habitaban cóndores y a él le gustaba ir a contemplarlos en su vuelo. Pasaba tardes enteras admirando sus plumas negras, azules y su capacidad de remontar alto. Un día empezó a agredirlos porque ya no soportaba su esplendor. Les tiraba piedras y le complacía acertar y quebrarles un ala, y más aún verlos caer en picada. El hombrecito de polvo planeó apoderarse de un cóndor. Pasó largas horas preparando su equipo de montaña para atraparlo. Escaló la pared de la ladera y cuando alcanzó un nido se robó una cría. Llevó al pequeño a su casa de piedra y lo tuvo allí durante días y noches. El pájaro estaba frágil y triste, amarrado al barrote de la reja de una ventana. Durante un tiempo le dio de comer y le puso agua. El pequeño cóndor comía con avidez cada bocado. El hombrecito de polvo quería que el cóndor volara para él. El cóndor, desplegando sus alas, levantó vuelo hasta que el largo de la cadena que lo tenía amarrado al barrote no dio más y de un golpe seco cayó en picada. El hombrecito de polvo también quería que el cóndor cantara para él, aunque sabía que los cóndores no cantan. El pájaro abrió el pico, buscó en su estómago algún sonido, pero fue inútil. El hombrecito de polvo, decepcionado, volvió a entrar a su casa y cerró la puerta para no verlo. Sin embargo, la imagen del cóndor lo perseguía. Lo escuchaba respirar y moverse y veía sus plumas por todas partes. El pequeño cóndor había quedado en la noche helada con el corazón que le latía apenas bajo la nieve. Pasó un día y otro, y la obsesión con el cóndor al hombrecito de polvo lo enfurecía. Fue así que decidió sacárselo de encima. Le quitó la cadena y le ordenó que se fuera y se quedó mirándolo. El cóndor renqueaba y tenía las alas agarrotadas, pero caminó. ¡Ja, ja, ja!, rió siguiéndolo por detrás. El cóndor se paró sobre una piedra en lo alto de la montaña. Nunca había estado tan solo, pero de pronto se encontró en el espacio abierto y no tuvo miedo. Miró el cielo velado por nubes tenues y abajo los pastizales mecidos por el viento y empezó a mover las alas y voló. Era todo levedad. La bruma espesa se había esfumado. Una vida imprevisible le esperaba entre las laderas. El hombrecito de polvo se sintió aún más insignificante que antes. En ese momento un impulso desconocido lo invadió. De inmediato, él también se paró sobre la piedra en lo alto de la montaña. Miró el cielo velado por nubes tenues y abajo los pastizales mecidos por el viento. Abrió los brazos. Él también quiso volar, pero al ser de polvo se deshizo en el aire.